La mayoría de instituciones jurídicas contemporáneas va a buscar en el derecho romano sus antecedentes remotos. Todo esto con el fin de encontrar continuidades acerca de los que ellos pretenden buscar, es decir, que tenga una tradición jurídica milenaria, que lo que buscan haya venido desde hace mucho tiempo atrás, tratar de encontrarle un punto a la historia. El derecho romano prescindió de la protección jurídica a las creaciones intelectuales, lo que se va a explicar por el conjunto de elementos culturales, filosóficos, económicos y tecnológicos relacionados con la creación y la difusión del pensamiento, los cuales no brindaban las posibilidades de existencia para una protección específica a las labores intelectuales. En el derecho romano se reconoce la existencia de figuras jurídicas, pero también se va a reconocer la existencia de las acciones legales, encaminadas a resolver conflictos, lo que implicaba una calidad intelectual. ¿Por qué? Porque para poder resolver conflictos necesitamos mente intelectual. Así, por ejemplo, ellos trataban de usar las obras literarias, también se tenían pinturas y también se tenían estatuas, que son muy reconocidas en el derecho romano. En todos estos casos no se va a presentar la existencia de un derecho sobre la creación que hemos dado a conocer, ya sean pinturas, estatuas o creaciones literarias. ¿Qué quiere decir eso? Que en Roma no se tenía un derecho de autor sobre esta obra. Por ejemplo, no había un autor que tenga el derecho sobre su propia estatua, cosa que es muy interesante en el derecho romano. Algo muy interesante que hemos podido encontrar en el derecho romano es que se van a resaltar los atributos de honor, prestigio y respeto hacia los creadores de obras literarias. Una anécdota muy bonita de aquellos tiempos es que Aristófanes, en un concurso literario, a los cuales asistieron muchos literatos, va a premiar al menos hábil, pero no era el menos hábil para Aristófanes, era el menos hábil para el público. Entonces Aristófanes lo que va a hacer es demostrar que las obras de los otros literatos eran simplemente unas copias de otros autores que ya habían concursado en años anteriores a ese. Es decir, eran copias de obras preexistentes, y el menos hábil para el público era el único que tenía originalidad. Y es algo muy bonito y resaltante acerca del derecho del autor. La ley Fabia Romana establece el delito de plagiarus. El plagio se va a asimilar en Roma a un robo, y los plagiaros vendrían a ser los ladrones. Sin embargo, no va a existir el delito de plagio literario ni plagio intelectual. ¿Por qué? Porque esto no va a estar establecido en términos legales. Es por ello que va a existir preocupación en los autores, porque van a haber personas que van a querer modificar sus obras, y ellos van a estar preocupados respecto a ello. Es por eso que los propios autores van a reclamar a que no se les atribuya las modificaciones de sus obras a ellos mismos, porque les puede traer consecuencias. Y no muchas veces positiva, puede haber consecuencias negativas que afecten a ellos mismos. Y también reclaman que se adjudiquen las citas a ellos mismos, o sea, que se les cite el uso de su obra al autor. Si nos transportamos a Occidente en la época del oscurantismo medieval, aproximadamente entre los años 1000 y 1500, nos encontraremos una sociedad sucia, violenta, ignorante, además de supersticiosa. La tasa de natalidad por aquellas épocas era altísima, así como la tasa de mortalidad. Pero en medio de este caos y destrucción, sucedió un acontecimiento que llenó de luz al mundo. En 1440, Johannes Gutenberg inventa la imprenta.
Después del progreso técnico casi nulo y de la poca difusión de la información que se había dado en los 5 siglos anteriores, de repente comenzó a difundirse la información de maneras vertiginosas. Tanto así que en poco tiempo el arte de la imprenta estaba por toda Europa. En 1500, 12 países ya conocían el secreto de la imprenta y se habían impreso ya 40.000 ediciones de libros. Pero, ¿qué pasaba entonces con los derechos de autor? No existía el derecho de propiedad del autor. A nivel literario, por ejemplo, los autores se exponían a que sus obras fueran publicadas por un editor cualquiera en otro momento. La única manera que tenían para protegerse de esto era con una licencia de impresión o con el privilegio que se les solicitaba al rey. Pero en esa exclusiva de edición que brindaba el rey solamente era por un número determinado de años y en un ámbito geográfico determinado. Ahora bien, si existía el privilegio real para una obra, nadie más legalmente podía editarla. El monarca podía otorgar este título al autor y también al editor o al librero, y ambos podían publicar la obra a su costa o ceder el privilegio a otro que quisiera comprarlo. Tanto el privilegio concedido al autor como la cesión al editor figuraban en los preliminares del libro, así como en la fe de ratas, donde se estipulaban los errores que pudieran haber ocurrido durante la impresión. Otro requisito era la aprobación, el visto bueno de la Iglesia, es decir, la censura religiosa, y por último la tasa, donde se explicaba detalladamente el precio del libro. Solo los comerciantes y tratantes de negocios acaudalados, los nobles y otros miembros de la clase alta podían comprar libros, un objeto de auténtico lujo para la inmensa mayoría de la población burguesa de aquella época. A continuación, mi compañera nos explicará el privilegio de impresor y el privilegio de autor. En la parte de considerar el privilegio del impresor al privilegio del autor, primero cabe una distinción entre el autor y el escritor. El autor es quien escribe y publica la obra, el que la ha compuesto. Sin embargo, el escritor solo la escribe. En Europa, desde el siglo XVII al siglo XVIII, surgen dos elementos esenciales para la construcción del derecho del autor. Primero, se perfeccionaliza la actividad literaria y se configura la autorrepresentación de los autores en una elegía del genio propio. Aquí se funda en la autonomía radical de la obra del arte y el desinterés del gesto del creador. Por otro lado, se crea una situación de apariencia contradictoria con la obra como bien negociable y la creación como una actividad libre movida por la necesidad interna de quien la crea. Se introduce la remuneración y el beneficio económico como parte de la actividad creativa y de esta manera se empieza a considerar una figura moderna del autor que está dada por el mercado literario. En Europa, en Gran Bretaña, la identidad de una composición literaria reside enteramente en el sentimiento y el lenguaje. Las mismas composiciones, las mismas palabras constituían necesariamente la misma composición. Y sea cual fuese la modalidad escogida para transmitir la composición, la escritura o el impreso, cualquiera que sea la cantidad de sus ejemplares, en cualquier momento que sea, siempre es la misma obra del autor, y la que así es transmitida por él y que nadie puede tener el derecho de transmitirla o transferirla sin el consentimiento del autor, ya sea tácito, expreso o otorgado. El cambio del privilegio del impresor al privilegio del autor se dio principalmente para fomentar las ideas de arte y constitución literaria, esto dándole más ventajas al autor de su obra frente a lo que solamente constituía el impresor. Ahora, en cuanto a la ilustración y los derechos sobre los bienes inmateriales, luego de la invención de la imprenta y con lo posterior y lo lento del surgimiento de un mercado editorial, se presentan dos fenómenos muy importantes para estas fechas. El primero, la creación de un autor o un individuo creador que parte de una filosofía individualista, y segundo, el desarrollo de tecnologías para la transmisión y reproducción de la información. Esto a mediados del siglo XVII, cuando se centralizaron los impresores franceses en París, se generaron muchos monopolios que tuvieron como efecto el nacimiento de un mercado de ediciones piratas. El carácter internacional de este fenómeno se da por cuanto
por cuanto el privilegio de impresión solo tiene un efecto en el territorio en el cual es concedido. La introducción de las ediciones extranjeras estaba muy prohibida, por lo que se realizaban pues de forma ilegal, y pues aparecieron con esto los mayores piratas pues del siglo XVII, ¿no? Y los principales editores piratas se encuentran en las Provincias Unidas de Holanda y los Países Bajos actuales, más o menos, ¿no? Los principales alemanes y las ciudades de Suiza, también a finales del siglo XVIII, filósofos y autores alemanes como Fichte y Kant abogan por un derecho que evite esta situación. Bien, ahora vamos a hablar sobre los derechos inmateriales. Los bienes inmateriales o bienes intangibles, como se le conoce, son aquellos bienes que no presentan una presencia física, por lo que no se pueden tocar, pero sin embargo sí presentan un valor económico. Los bienes inmateriales, por tanto, son aquellos bienes intangibles con los que cuenta una empresa. Estos no cuentan quizá con una presencia física, pero sí presentan un valor que puede medirse. En este sentido, para resaltar los bienes inmateriales, como son, por ejemplo, las horas de trabajo, una marca, una patente y la prestación de servicio, las obligaciones con terceros y entre otros pues, asuntos, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar sobre la clasificación de los bienes inmateriales. Primero, es así como para el autor los bienes inmateriales son los siguientes. Las energías, por ejemplo, según el derecho italiano, será bien cualquier clase de energía natural o producida por el hombre de manera artificial que pueda ser sometida a su poder o que preste una utilidad socialmente apreciable. Segundo, el espacio aéreo. En términos generales, lo que le da a este bien su utilidad es la posibilidad jurídica de ejercitar el derecho de propiedad sobre el suelo a través de su relleno o su utilización mediante aparatos que permitan la navegación aérea. Bien, el tercero, el trabajo y el hecho del hombre. Respecto de este tema, el autor advierte que lo que se constituye como bien inmaterial es el producto del trabajo o el derecho a tener trabajo como cualquier otro derecho de crédito, ¿no? Bien, y cuarto, las obras de ingenio. Según esta clasificación, se considera que toda creación intelectual en cualquier campo, literario, artístico, científico o técnico, será un bien inmaterial. Es así en esos casos que las obras del ingenio se funden en las cosas corporales y por lo tanto no tienen una existencia independiente de ellas, caso en el cual se presenta lo que para el autor sería un único. Mi nombre es Silvia Mejía Cruz y yo les voy a hablar sobre la abolición de los privilegios y las primeras normas de la propiedad literaria y artística. El concepto de la propiedad literaria se va a formar a través de las discusiones realizadas desde finales del siglo XVIII y el siglo XIX. Durante estas discusiones se van a abordar asuntos tanto económicos, estéticos, políticos y especialmente jurídicos. Uno de los países es Gran Bretaña, con el Estatuto de la Reina Ana del año 1710, el cual fue la primera legislación que va a buscar disuadir la piratería y alentar a los hombres a que puedan componer y escribir libros. Para ello se va a instalar lo que es el sistema del copyright. Luego, con la legislación del 29 de julio del año de 1862, se va a regular lo que es referente a los que es las obras artísticas, y la legislación del 10 de agosto de 1882, lo que son las obras musicales. Por otro lado, en Estados Unidos va a seguir este modelo inglés del año 1710, como también va a establecer aquellos términos para la protección y aquellos requisitos para el cuanto a la publicación de las obras literarias o artísticas, también siendo similares lo que viene a ser el Estatuto de la Reina Ana. Por otro lado, en Francia, para que se dé este desarrollo de la abolición de aquellos privilegios y la implementación de un modelo que proteja la propiedad literaria y artística, va a comenzar con el 4 de agosto de 1789,
el cual va a suprimir todos los privilegios, y con el decreto de 28 de julio de 1793, el cual va a establecer la protección a las obras literarias. Así como tenemos unos principales exponentes, que es Leche Penier y La Canal, quienes establecen que el derecho proviene de la ley y no del monarca, y que por ello va a existir una libertad de expresión. Para ello no se va a requerir lo que viene a ser una autorización para publicar. También que el derecho va a emanar de la propiedad o el trabajo intelectual basado en el principio de justicia. Y ya en el año de 1957 se van a conocer las normas legales en cuanto a los derechos morales del autor en Alemania y en otros estados europeos. En Alemania se va a inspirar lo que es la filosofía kantiana. Por lo tanto, en el año 1974, con el Landerstedt se va a regular el contrato de edición, reconociendo así lo que es el trabajo intelectual, como también esta va a ser como una fuente de adquisición de un derecho, el cual puede el autor encabezar esta propiedad, como también la posibilidad de ceder su derecho. También tenemos lo que es en Italia, con la ley de Milán del 19 Florire, que va a reconocer lo que es la propiedad de los autores sobre sus escritos, siempre y cuando ellos realizaran un depósito administrativo de los ejemplares, y que estos gozarían una protección de 10 años. Con el tiempo esto ya va cambiando, y con la legislación de 1882, acá también se van a reconocer lo que son los derechos a los autores sobre las obras de espíritu. Y también tenemos en Dinamarca y Noruega, que en la ley del 28 de abril de 1883 van a otorgar a los autores un derecho de propiedad literaria y artística. Finalmente, lo que es en España, para que se pueda dar a la aparición de la propiedad literaria, primero va a ser la abolición de los gremios, y dos, el reconocimiento de los derechos individuales, como también el reconocimiento de la propiedad literaria y artística. Bien, respecto a la protección en Latinoamérica a las obras literarias artísticas en la primera mitad del siglo XIX, las constituciones de cada una de las repúblicas llegaron a consagrar los principios fundacionales de los estados-naciones, y en múltiples casos, desde 1811, se consagró lo que era el poder de otorgar privilegios y derechos a los inventores y creadores de obras literarias y artísticas. Pero dicho desarrollo legal solo se desarrolló en lo que era Colombia, Chile, Venezuela, Perú y México, en lo que es primera instancia. Por ejemplo, en Colombia se dicta la primera legislación en Latinoamérica que llega a abordar de forma más o menos integral la protección a las obras literarias y artísticas. Lo primero que se llega a advertir en esta legislación es de que constituye una continuación del sistema de privilegios de autor. Dicha ley establece que los privilegios deben ser concedidos a los autores, ya sean nacionales o extranjeros. Lo importante es que residan en el país. En Chile, la ley del 25 de julio de 1864 otorga la protección por un periodo de la vida de autor y 5 años para sus herederos. Muy similar a la legislación francesa, postrevolucionaria, claro. En Venezuela, la propiedad de las producciones literarias constituye una construcción normativa sumamente interesante, porque plantea un híbrido entre la legislación de privilegios colombianos y un sistema de propiedad literaria postrevolucionario europeo. En México, la normatividad mexicana de la primera mitad del siglo XIX en materia de protección a las obras literarias está formulada por la vía reglamentaria. Es decir, a diferencia de Venezuela, Chile, Colombia y Perú, que son leyes promulgadas por el legislativo, la regulación mexicana procede del ejecutivo. En Perú, la legislación peruana del 3 de noviembre de 1849 es una ley bastante corta y sencilla, que establece una protección por un término de 20 años post-mortem autor, y que impone como requisito principal para el otorgamiento del derecho el depósito de un ejemplar a una biblioteca pública. Muy bien, saludos doctora y compañeros. El tema que me toca hablar es la protección internacional de las obras literarias y obras artísticas.
Como primer punto vamos a decir de que las obras literarias o obras intelectuales son por naturaleza de circulación transfronteriza, quiere decir de circulación de país en país o continente en continente. Justamente en el siglo XVIII, la doctrina jurídica empezó a plantear una serie de necesidades de un sistema internacional que proteja a las obras literarias, ¿no? Así tenemos la noticia de un primer autor que vendría a ser Johann Rudolf Turnensey, de Basilia, Suiza, en el año 1738. Luego se da la Conferencia de Paz en el año 1748 a fin de poner la guerra de sucesión en Austria. Muy bien, lo que se propone pues en este convenio es que se incluya una ley contra la reproducción ilícita de obras, quiere decir contra prácticamente el mercado de lo que vendría a ser pirata, ¿no? Muy bien, luego en el siglo XIX pues se empiezan a usar los tratados bilaterales, quiere decir tratados entre dos países. En este caso quien empieza prácticamente estos tratados es España, luego vendría a ser Francia y Gran Bretaña. Estos países tienen un denominador común que vendría a ser prácticamente que ellos anteriormente tenían colonias, pero luego los países latinoamericanos en gran mayoría se independizan y a consecuencia de esto es que se le tiene una animadversión a lo que vendría a ser a Gran Bretaña, a España. Es por esto de que los autores o estudiosos de latinoamericanos pues no empiezan a adoptar obras de esos países y más prefieren obras de lo que vendría a ser Francia, y Francia prácticamente abarca un gran mercado en lo que vendría a ser las obras intelectuales o también obras artísticas, ¿no? Es por esto de que Francia no hacía un buen trabajo y Francia pues prácticamente se hacía reproducciones literarias, artísticas, pero lo hacía de mala manera, lo hacía de manera ilícita, se podría decir, ¿no? Aprovechándose de que los latinoamericanos preferían a Francia en vez que a España o a Gran Bretaña, sabiendo también de que en esos países había grandes autores, ¿no? Es por esto de que los primeros tratados que se dan son entre España y Francia entre los años de 1853 y 1888, así como también se dan los tratados de Francia y Gran Bretaña de 1851 a 1875, y por último vendría a ser los tratados de España y Gran Bretaña en el año de 1857 a 1880. Estas fechas son referenciales porque en sí estos vendrían a ser los primeros tratados de lo que es una protección internacional a las obras literarias, ¿no? Todo esto pues con el objetivo, con el fin de brindar protección a los autores y editores fuera de sus países de creación y reproducción, tanto de obras literarias como de obras artísticas. Saludos profesora, mi nombre es Mario Mamani Cárdenas y voy a tocar el último subtema, el cual es el convenio de Berna y el sistema multilateral de protección de obras literarias y artísticas. Bien, esto se debe a la insuficiencia de los tratados bilaterales para la protección efectiva a nivel internacional de las obras. En este caso se amerita los esfuerzos de juristas, literatos y editores a plantear una discusión en el cual se ve envuelto por ejemplo, los congresos literarios y artísticos organizados en Bélgica en 1858, en 1861 y 1877, donde se realizan las primeras reuniones y tienen los siguientes objetivos. Voy a mencionar dos. El primero viene a ser establecer principios universales de protección, es decir, las normas esenciales que debería contener una ley universal de propiedad intelectual. Y el siguiente vendría a ser la eliminación de las barreras aduaneras y fiscales.
Entonces que luego del Congreso de Bruselas se creó la fundación de la ALI, que desde 1884 se llamaría Asociación Literaria y Artística Internacional, con las siglas ALAI, el cual fue el resultado del Congreso Literario Internacional celebrado en 1878 en París, bajo la presidencia de honor de Victor Hugo. Y el debate propuesto fue que si el derecho de propiedad sobre las obras literarias debería ser perpetuo o bien debería tener la duración en cuanto a la edad del autor. Bajo ese fundamento se eligió el primero en el Congreso de París. Y bueno, claramente hubieron posiciones divergentes como las de Victor Hugo, que abogaba por un sistema de dominio público oneroso, o el de algunos participantes que deseaban limitar la duración de la protección de estos derechos de autor. Puedo comentar acerca del Congreso de París de 1878 es que Marcel Guay, doctor en Derecho y abogado de la Corte de Apelación de París y miembro de la Sociedad de Gentes de Letras, defiende este fundamento de la perpetuidad de la propiedad literaria, basado principalmente en las ideas de Locke. Posteriormente, lo que va a ocurrir en el Congreso de 1879 será que ocurrirá la discusión sobre el derecho de traducción y de adaptación. Y en esa oportunidad, Torres Caicedo presentó un estudio sobre la literatura de América Latina, en la cual defiende la existencia de una literatura latinoamericana, concediendo que existen algunos autores originales y otros imitadores. Este estudio fue una de las razones por las cuales Francia y El Salvador en 1880 firmaran un tratado de propiedad literaria y artística que sería el primero de múltiples tratados firmados entre repúblicas latinoamericanas, además con Francia y España. Antecedentes: la firma de tratados internacionales entre países latinoamericanos, además de Europa, teniendo como representantes a Francia y España. Se realiza posteriormente congresos en Londres, así también en Lisboa en 1880, en Viena en 1881 y en Roma en 1882. En este último, Paul Schmidt, representante de la Asociación Alemana de Editores de Libros, propuso la creación de la Unión Internacional para la Protección de los Derechos de los Autores. Este fue un impulso para que diferentes conferencias de 1883, 1884, 1885 y 86 en Berna, Suiza, se discutieran de nuevo múltiples asuntos relacionados con la naturaleza de la propiedad literaria y el sistema de protección a las obras literarias y artísticas.